Saludos cordiales Ecuador, gracias por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25, transmitimos en vivo desde los estudios de Teleamazonas. El pasado viernes concluyó sus tareas la Asamblea Nacional 2013-2017. Hoy se inauguró el nuevo periodo parlamentario. Se ha cumplido, por lo tanto, el relevo. Ha quedado atrás el Parlamento que se constituyó con una mayoría abrumadora dependiente al oficialismo. Ahora la Asamblea tiene una expresión un tanto más diversa. El bloque de Alianza País se expresa menos imponente. Hoy se eligió el cuadro directivo de la Asamblea Nacional. Presidente José Serrano. Primera vicepresidencia Viviana Bonilla. Segunda vicepresidencia Carlos Berman. Nuevamente Alianza País mantiene el control parlamentario. Quizás a esta hora el balance que se puede hacer es que el diseño institucional que se construyó durante estos 10 años no ha funcionado adecuadamente. El mismo Parlamento no tuvo independencia y las leyes que se aprobaron vinieron desde la consigna del Ejecutivo. En fiscalización, la calificación es 0. Las expresiones de corrupción tienen, entre otras causas, la dependencia estructural en los órganos de control que están subyugados al gobierno central. El Ecuador está atento entonces a las reformas políticas que desde el Parlamento se puede impulsar. Por ejemplo, lograr concretar la independencia de la justicia y del régimen electoral. Hay que revisar, como se ha ofrecido en la campaña, la ley de comunicación. Hay que emprender una reforma tributaria, hay que lograr una verdadera participación ciudadana y entre otros temas, estos que hemos señalado y que fueron planteados, como digo, en la campaña electoral. Nuestros invitados esta noche aquí en Hora 25, atención, son Verónica Arias. Ella es representante en la Asamblea por el movimiento de la provincia de Loja, ARE, y es una aliada de Alianza País. También nos acompaña Patricio Donoso. Él es asambleísta por el movimiento Creo. Está aquí en el estudio Carlos Viteri. Carlos Viteri es asambleísta nacional por Alianza País y agradezco la presencia de César Ron, asambleísta social cristiano. Martina, buenas noches. Buenas noches, Andrés, muy buenas noches con todos y felicidades a todas las madres. Ecuador tiene una nueva Asamblea Nacional. Esta mañana el Pleno definió que la presidirá José Serrano de Alianza País. Los vicepresidentes serán Viviana Bonilla y Carlos Berman del mismo movimiento. Estos tres representantes formarán parte del Consejo de la Administración Legislativa, donde Soledad Buendía de Alianza País será la primer vocal. Verónica Arias del movimiento ARE, en confluencia con Alianza País, ocupará una segunda vocalía. La tercera es para Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano. La segunda alianza más votada el 19 de febrero, Creo Suma, queda fuera por ahora. Se debe definir aún una cuarta vocalía y qué configuración tendrá una asamblea a la que han ingresado 49 legisladores de Alianza País, 25 de AP y alianzas, 28 de la Alianza Creo Suma, 15 del Partido Social Cristiano, 4 legisladores de Creo, 4 de Pachacutic, 3 de los movimientos locales, 3 asambleístas de la Izquierda Democrática, 2 de Sociedad Patriótica, 2 de Suma, 1 de Fuerza Ecuador y 1 de la Alianza Pachacutic e Izquierda Democrática. Será en la configuración que tomen estos legisladores en el Consejo de Acción Legislativa y dentro también de diversas comisiones donde se evidencie con qué tipos de acuerdos iniciará la nueva legislatura. Este 2017 la sesión parlamentaria fue presidida por los 3 asambleístas con mayor votación nacional consolidada del país, tal como indica la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ellos son José Serrano, Gabriela Rivadeneira y Viviana Bonilla, todos de Alianza País. Una vez que el Pleno entró en sesión con estos 3 legisladores al mando, el resto de los asambleístas presentaron o propusieron candidaturas para las autoridades de presidente de la Asamblea, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal y cuarto vocal. Mientras que para ocupar
ocupar las presidencias, los asambleístas requieren de los votos de una mayoría absoluta del Pleno, es decir, 70 asambleístas. Los 4 vocales deben provenir de las bancadas que se conformen en el mismo. Para conformar una bancada se debe contar al menos con el 10% de los legisladores del Pleno. Es por eso que en la primera sesión de la Asamblea Nacional la probabilidad de seleccionar presidente o vicepresidentes, pero no todos los vocales del Pleno, es alta. Para determinar quiénes ocuparán las 4 vocalías, es necesario que todos los grupos parlamentarios hayan decidido si en solitario o en coalición formarán o no bancadas que les permitan ocupar vocalías. Esas vocalías dan un puesto en el Consejo de Acción Legislativa, o CAL, que es el máximo órgano de la Asamblea Nacional y por el que pasan todos los proyectos de ley que debe calificar la Asamblea a través de distintas comisiones. Bien, entonces vamos a empezar el panel aquí con nuestros invitados. Gracias, Ecuador, por estar aquí con la señal de Teleamazonas. Verónica, lo que ocurrió hoy estaba más o menos programado, estaba más o menos previsto. ¿Por qué no se permitió la participación de Creo, por ejemplo, en el Consejo de Participación Legislativa, por favor? Bueno, muy buenas noches, Andrés. Saludos a mis contertulios, saludos a los amigos televidentes. Bueno, efectivamente, las autoridades electas el día de hoy en la instalación del nuevo periodo legislativo 2017-2021 responde a la diversidad, a la pluralidad de organizaciones políticas que integran la nueva Asamblea Nacional. Asambleístas del Movimiento Alianza País, asambleístas de organizaciones políticas aliadas. La tercera vocalía del CAL la ocupa el asambleísta del Partido Social Cristiano en alianza con el Movimiento Tiempo de Cambio de la provincia de Tungurahua, el asambleísta Luis Fernando Torres. Y la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa no tuvo los votos el asambleísta que fue mocionado, el señor Guillermo Celi, en virtud de que no logró una mayoría absoluta de 69 votos que se requiere para poder llegar al Consejo de Administración Legislativa. No está descartado que el movimiento Creo... O sea, hay la opción todavía, la posibilidad. Hay la opción que el movimiento Creo obtenga un espacio en el máximo organismo de administración de la Asamblea Nacional, siempre y cuando puedan ellos dar a conocer un cuadro de consenso que reciba los votos necesarios para poder llegar a este órgano de administración. ¿Lograron acercamientos con el Partido Social Cristiano? ¿Cómo entender la votación de la izquierda democrática en algunos momentos con AP? Bueno, la izquierda democrática formó un nuevo bloque de minoría. No obstante, el candidato que ellos se plantearon tampoco logró los votos necesarios, pero el movimiento Creo, en alianza con Suma, podría obtener un espacio en el Consejo de Administración Legislativa. El asambleísta Luis Fernando Torres sí, evidentemente tuvo el respaldo de los legisladores, de ciertos legisladores del movimiento Alianza País. Yo conozco el trabajo que ha venido desarrollando Luis Fernando, fuimos compañeros en el pasado periodo legislativo, quien, a pesar de que estamos en orillas ideológicas distintas, pero ha podido debatir con altura, con respeto, los diferentes temas que se han propuesto dentro de la Asamblea Nacional. Gracias. Patricio, su opinión sobre lo que hemos escuchado. Muchas gracias, Andrés. Igual saludo a los televidentes y a quienes están compartiendo esta mesa de trabajo. Se han dicho 2 verdades. La primera, el movimiento Creo y su alianza somos la primera fuerza política de oposición. La segunda verdad que se ha dicho es que no tuvo nuestro candidato los votos por parte de Alianza País necesarios cuando ellos tienen 74 votos y se requieren 60. ¿Alianza País no votó por el candidato de ustedes? No votó por Guillermo Celi, el legislador más votado de nuestra alianza como primer legislador nacional, y no ganó, y no es parte del CAL. Sin embargo, nosotros creemos que merecemos, no solamente porque somos la primera fuerza política de oposición, porque tenemos 34 legisladores, estimado Andrés, sino porque recibimos la mitad de los votos a nivel nacional, porque tenemos una representatividad, porque hay millones, casi 5 millones de ecuatorianos que votaron por la opción que hoy estamos representando aquellos 34 legisladores en el Parlamento. Y me parece que debe Alianza País reflexionar este tema, o la mayoría legislativa, por decirlo en términos legítimos, razonar y darle al movimiento Creo un miembro en el CAL. César, esto ya es una señal de lo que podría ocurrir en el transcurso de este periodo parlamentario, por favor. Gracias, buenas noches. Un saludo a todos los panelistas y a los televidentes. Hoy se dan varias lecturas. La primera lectura es que, lamentablemente en el país,
con apenas el 37% de la votación, el movimiento Alianza País obtiene el 57% de la Asamblea Nacional. El Ecuador necesita acuerdos, el Ecuador necesita diálogo, el Ecuador necesita apertura. Cuando salía hoy de la Asamblea Nacional, un periodista me abordó y me hizo una pregunta que me llamó muchísimo la atención. Me dijo, ingeniero Ron, se pegaron el puertazo. ¿Por qué? Y entonces le dije yo, a ver, explícate a qué te refieres con el puertazo. No, pues dices que no pudieron elegir hoy día todas las dignidades de la Asamblea Nacional. Entonces me decía él, el propio partido de gobierno no permitió un acuerdo político para resolver el problema hoy día mismo y queda pendiente para una próxima reunión. ¿Pero había un acuerdo con el Partido Social Cristiano? No, con nosotros no ha habido ningún acuerdo con el gobierno. Nosotros no tenemos ¿Ustedes tienen un puesto en el CAL? Nosotros tenemos en el CAL porque nosotros presentamos un candidato de consenso. Luis Fernando Torres es una persona que tiene una larga trayectoria. ¿Y recibió los votos de AP? Recibió algunos votos de AP. Recibió algunos votos de AP, como también recibió algunos votos de este nuevo grupo que está pugnando por formar una alianza política dentro del Parlamento que es viable, que es factible, pero que tampoco consiguió los votos. Sin embargo, muchos de ellos votaron por el candidato nuestro. Nosotros votamos por el candidato de Creo Suma, porque consideramos que la segunda fuerza más representativa que hay en el Ecuador es Creo Suma, y de acuerdo a la ley, de acuerdo a la legislatura, de acuerdo a la legislación vigente, tiene y merece un puesto en el CAL. ¿Por qué? Porque se lo ganó en las urnas por decisión del pueblo ecuatoriano. Ok, Carlos, su opinión, por favor. Hola Andrés, hola Buenas colegas. noches, sí. Buenas noches país, Alituta. Sí, efectivamente lo que ha ocurrido hoy día creo que establece algunos indicadores muy interesantes en la medida de que pues, hay una voluntad de todos los bloques de diálogo, de entendimiento, de consensos. Y eso lo hemos escuchado al presidente electo Pepe Serrano, quien ha sido absolutamente claro en afirmar pues, la dinámica que tendría la Asamblea Nacional, y creo que eso hace bien al país. Todos estamos con esa voluntad de dialogar, de pues, sumar esfuerzos, y que las propuestas legislativas en función del país, en función de los intereses del país, pues serán consideradas y serán sometidos a Por consenso. ejemplo, ¿en qué dirección deberían ir estas reformas, estas acciones, este trabajo parlamentario en favor del bien del país? Bueno, yo creo que ahí hay varios temas que ya están planteados en la agenda legislativa. Debemos tener en cuenta que el Ecuador votó por un programa de gobierno, y uno de ellos es, por ejemplo, la propuesta del presidente electo Lenín Moreno, pues el plan toda una vida. Allí se requieren normas, en unos casos reformas, en otros casos leyes que permitan llevar adelante programas como, por ejemplo, el programa de vivienda para las personas de escasos recursos naturales, que efectivamente va a requerir de reformas que permitan efectivizar esa oferta electoral en favor de las mayorías en términos efectivos, en términos eficientes. Okay. Verónica, un poco el cuestionamiento que se hace es que los asambleístas en un momento dado, me refiero al periodo anterior, el actual no lo podemos juzgar todavía, recién ha empezado hoy día, es que los asambleístas en el periodo anterior más respondían a las exigencias, a las presiones y a los pedidos del Ejecutivo que a la de los votantes. Eran más representantes del gobierno que de los ciudadanos. Bueno, permítame hacer una precisión claro. del punto anterior. César hablaba de que el Partido Social Cristiano presentó un candidato de consenso. Efectivamente así lo fue, por ello recibió los votos para obtener un vocal en el CAL, claro, cosa que no logró el Movimiento Creo. Patricio hubiera sido el candidato de consenso del Movimiento Creo, pero no logró el acuerdo dentro de su propia bancada. Además, hay que tomar en cuenta que dentro del Movimiento Creo ya hay algunas disidencias de asambleístas de Chimborazo y de Santo Domingo que decidieron integrar otra bancada legislativa. Además, también hay que precisar que el artículo 10 de la Ley de la Función Legislativa no establece que de acuerdo al número de asambleístas que tenga cada bancada, automáticamente tengan un espacio en el Consejo de Administración Legislativa. Eso se determina en función de los votos que se obtengan en el momento de la elección de los candidatos a ocupar este espacio en el Consejo de Administración Legislativa. Vamos a ir al tema, pero quisiera que Patricio explique eso. ¿Es verdad que hay 2 bajas ya? Yo no conozco de disidencia alguna. Lo que ha sucedido, y es bueno que Verónica lo comprenda,
es que en el movimiento Creo, la gente vota de acuerdo a su opinión. Líder no es aquel que da órdenes, estimado Andrés. Bueno, líder pero es hay aquel... disciplina, hay que Escucha, votar con No. Líder es aquel que da ejemplo. Y nosotros en el movimiento Creo, y yo he sido jefe de bloque hasta el día de ayer, y soy presidente provincial de Creo. En Creo la gente tiene pleno derecho a votar de acuerdo a su conciencia. Yo jamás, como jefe de bloque, di una orden de cómo votar. Y hoy pasó en esta mañana que Israel Cruz, por ejemplo, nuestro legislador, se abstuvo en una votación. Pero eso no es disidencia, por Dios. No podemos nosotros tolerar que pueda sucedernos lo que le sucedió a Fernando Bustamante, que por abstenerse en las enmiendas está fuera de Alianza País. No. En el momento Creo, mi estimada Verónica, cada cual vota de acuerdo a su conciencia. ¿Que hay lineamientos políticos? Por supuesto que sí, pero no hay disidencia. Y segundo, usted no aceptaría, como hincha de Liga, que somos usted y yo, que el centro delantero de Liga lo decide el entrenador del Barcelona. ¿Y son ellos los que están decidiendo? Tiene que decidir. ¿Alianza País está decidiendo? Tiene que decidir, no todavía, pero por ahora, es que estamos hablando de lo que sucedió hoy. Hoy día, claro. Hoy, el movimiento, creo, en Alianza Consuma, resolvimos la candidatura de Guillermo Celi, porque nosotros tenemos capacidad de decidir, como es obvio. Todo movimiento político puede tomar su decisión. Ok, Verónica. Bueno, parece que Patricio confunde lealtad con sumisión y traición con patriotismo, cosa No que es así. no es acertado. Bueno, respecto de la pregunta que usted... la independencia, digamos, de la Andrés, función legislativa. En el pasado periodo legislativo que acaba de terminar, realizamos un trabajo coordinado, un trabajo articulado entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Efectivamente, yo coincido con Carlos, el pueblo ecuatoriano votó por un programa de gobierno en las urnas de manera mayoritaria, le dio una mayoría calificada al movimiento Alianza País y a otras organizaciones políticas aliadas que por coincidencias ideológicas hemos venido respaldando este proceso de cambio. Recordemos lo que pasaba antes, cómo se gobernaba desde el Congreso, lo que yo le denomino el parlamentarismo criollo, cómo se boicoteaba las decisiones de la primera autoridad ejecutiva de nuestro país, cómo se lo tenía contra la pared al presidente de la República. Ahora ha habido la posibilidad, la capacidad de trabajar de manera coordinada en función de cumplir un plan de gobierno por los que los ciudadanos votaron en las urnas. 30 segundos y después tengo que... Si deberíamos suponer que todo un bloque debería votar siempre igual, bastaría que el jefe de bloque se levante y diga mis 74 votos a favor de la moción y el otro se levante como que fuese esto una empresa privada y diga mis 15 votos en contra. No, señor. Cada legislador tiene la capacidad, dentro de la línea, por supuesto, de abstenerse o votar a favor. Eso es libertad. Y lo digo como jefe de bloque que fui en estos pretéritos años. A continuación, vamos a presentar un reportaje que resume justamente lo ocurrido en el transcurso del día de hoy en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional. En un instante, después de este reportaje, continuamos con más de nuestros participantes aquí en Hora 25. La corrupción es una pandemia que azota a la humanidad entera. José Serrano asume la presidencia de la Asamblea. A su lado, en la vicepresidencia, se encuentran Viviana Bonilla y Carlos Bergman. La política es tomar decisiones. Y estás con la mayoría o estás con la minoría. Pero no se puede ser neutral. En esa elección histórica que le demostramos al país la unidad, la coherencia, la lealtad. La diferencia en la conformación del aparato legislativo que entra en funciones radica en que el Pleno se fragmentará entre más colores que en el 2013. ¿Cuáles de esos colores ingresarán al Consejo de la Administración Legislativa o CAL? Es algo que no termina de definirse. En su interior constan el presidente de la Asamblea Nacional, 2 vicepresidentas o vicepresidentes y 4 vocales. Para formar parte del CAL es necesario que un grupo determinado disponga de una bancada en el Pleno para luego postular un vocal por el que votan en favor, en contra o en abstención todos los legisladores. El Pleno actual cuenta con 5 bancadas, la de Alianza País, la de Alianza País y sus aliados, la de la Alianza Creo Suma, la del Partido Social Cristiano y la de las minorías. Usted posicionada como primera vocal del Consejo de Administración de la Legislatura. Bienvenida. La primer vocal electa esta mañana fue Soledad Buendía de Alianza País con 74 votos favorables de su organización política y los aliados que tienen. Verónica Arias, la segunda vocal electa, contó con el mismo respaldo. Pero en esta primera sesión del Pleno no siempre se llega a designar a los 4 vocales del CAL y la tarea puede posponerse si es que no hay acuerdos suficientes. De ahí que la gran sorpresa de la jornada fuera el consenso del Pleno para elegir a Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano como tercer vocal con 71 votos a favor, pese a que su partido solo cuenta con 15 asambleístas
asambleístas en el Pleno. ¿Fueron buenas conversaciones entonces para que usted pueda recibir? Ninguna conversación. Básicamente es por el hecho de que me conocen. Lo propio no sucedió con Guillermo Celi de la Alianza Creo Suma, que obtuvo únicamente 49 votos afirmativos, pese a que los movimientos a los que representa tienen más legisladores que el PSC en la Asamblea. Había existido incluso un acercamiento de diálogo con el partido, la bancada del Partido Social Cristiano. No se había integrado todavía siquiera la bancada de Creo Suma. Nosotros queremos pasar de este término de negociación al término de diálogo. El 17 de mayo será el día en que se defina quién ocupará la cuarta vocalía, disponiendo de 2 días adicionales para que se produzca lo que el presidente de la Asamblea llama diálogo, algo que muchos otros ven como acuerdo. La nueva opción de Creo para el CAL, para la cuarta vocalía. Es una opción bastante posible. Ese día también se definirá a cuál de las 12 comisiones existentes irá cada legislador. La ley de la función legislativa no impone como requisito que quienes presidan esas comisiones sean los asambleístas de la organización política más votada. Sin embargo, en el anterior periodo legislativo país las presidió todas. Actualmente esta es la cuota que cubre el Movimiento Verde en cada una de ellas. 6 de 11 legisladores en las comisiones de Justicia, Derechos de los Trabajadores, Régimen Económico y Tributario, Soberanía y Relaciones Internacionales, Gobiernos Autónomos, Educación, Participación Ciudadana y Derechos Colectivos. 6 de 12 legisladores en las comisiones de Desarrollo Económico y Derecho a la Salud. 7 de 11 asambleístas en la Comisión de Biodiversidad. 6 de 13 legisladores en la Comisión de Soberanía Alimentaria. La Comisión de Fiscalización se compone de un miembro de cada una de estas comisiones. Por ahora, la presidenta saliente de la Asamblea ha dejado claro que, contando con una mayoría de Alianza País en el Pleno, las dádivas en las comisiones no están sobre la mesa. Pero sí vamos a dialogar, sin compras de conciencias. ¿Se trata de un diálogo o de una negociación la que ha habido con el Partido Social Cristiano, César? Nosotros no tenemos ninguna negociación, nosotros hemos ido solos, hemos presentado nuestro candidato de consenso dentro del bloque, que es Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres recibió el apoyo de Creo Suma y recibió el apoyo de muchos legisladores de la bancada de gobierno, así como los legisladores que están... ¿Cómo entender esto de un candidato de consenso? ¿En dónde tiene que haber el consenso? Porque dentro de las organizaciones políticas, conocíamos extraoficialmente, y pasó esta mañana, que cuando se tenía que inscribir al bloque, ¿no?, para tener acceso a la posición en el CAL, resultó que, por ejemplo, la Alianza Creo Suma no lo había inscrito todavía. No había inscrito todavía al bloque. Entonces, ¿qué pasaba? Que no había inscrito a la bancada. Y ese momento que empezó ya el Congreso, la Asamblea, empezó a moverse las cosas, vinieron los correríos y el corre-corre, y la gente de Creo Suma estaba apurada recogiendo el papelito, la firma para presentar en secretaría. Es un desorden, Patricio. No desorden. Artículo 119 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Plazo de constitución. Textual. La constitución de las bancadas legislativas se hará hasta 5 días después de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. O sea, todavía tiene... Por supuesto. Sin embargo, esta mañana teníamos el documento listo y en efecto lo entregamos, y Pepe Serrano manifestó que está calificada nuestra bancada, pero teníamos 5 días más de acuerdo a la ley y nosotros sí obedecemos a la ley. Carlos, con usted terminamos este bloque. Sí, bueno, yo creo que también tiene que ver con la organización que tiene un bloque político. En el caso de Alianza País, nosotros y nuestros aliados nos hemos reunido varias veces justamente para definir estrategias, justamente para explorar estas posibilidades, de tal manera que una vez que tomamos inclusive en consenso, internamente debatimos, internamente confrontamos ideas y llegamos a un acuerdo a fin de que nuestra conducta dentro del Pleno ya vaya direccionada y ya vaya sumamente debatida. Ese es el procedimiento que nosotros hacemos. Eso depende ya de cada organización política. Independientemente de aquello, yo creo que la Alianza Creo Suma tiene todas las posibilidades de tener una vocalía del CAL, y efectivamente, y eso tiene que partir de los diálogos. Entiendo que tienen figuras suficientes como al igual que Luis Fernando Torres, sean figuras de consenso, de tal forma que yo tengo la certeza de que una próxima reunión podemos resolverlo. Tenemos que ir a una pausa, volvemos en un instante y continuamos aquí en Hora 25.
Continuamos con Hora 25. A partir del 19 de febrero contamos con una nueva asamblea electa cuya composición es más fragmentada que la del pleno actual y que, pese a estar de salida, ha aprobado 12 leyes y reformas desde la primera vuelta electoral hasta hoy, entre las que se encuentran la Ley de Infraestructura Vial, la Ley para la Reestructuración de Deudas de la Banca Pública, la Ley de Semillas y Agroecología, la Ley de Sanidad Agropecuaria, la Ley de Defensa contra Incendios, las leyes que fijan el límite territorial entre Guayas y Manabí y Esmeraldas e Imbabura, reformas a la Ley de Tierras, reformas a las leyes que rigen el sector público, reformas a la Ley de la Función Legislativa, el Código Administrativo y el Código de Seguridad Ciudadana. A esta lista debe sumarse la reforma de tratados bilaterales que junto a otros proyectos constituyen más del 15% de los 76 textos que ha aprobado la Asamblea actual en los últimos 4 años y de los que lleva un recuento el Observatorio Legislativo del Ecuador. Algunas de estas normas fueron producto de meros trámites como las leyes territoriales. La bancada oficialista sostiene que estas acciones dan cierre a varios proyectos rezagados. En cambio, la oposición critica que se trataran tantos proyectos de manera expedita cuando las urnas ya habían seleccionado a una nueva asamblea. En medio de polémicas dentro y fuera del legislativo se aprobaron en esta, la última semana de la Asamblea en el Poder, 2 leyes y 2 códigos de manera expedita. Entre ellos, el Código de Seguridad Ciudadana. 71 votos afirmativos, 25 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Esta patria le vuelve a decir no a los golpistas. Con su tratamiento actual discrepaban tanto asambleístas de la oposición como del oficialismo. Es un insulto a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional al dar el paso increíblemente grave de crear una fuerza de civiles armados potencialmente politizable cuando estamos a pocos días de dejar nuestras funciones. Ya esta asamblea tiene muy corto tiempo para el debate, creo que es muy sano, muy democrático, que este es un tema controversial, tendríamos que debatirlo en el próximo periodo, tenemos 4 años. La controversia giró en torno al tercer libro del Código en el que se crea el Servicio de Protección Pública conformado por civiles especializados para dar seguridad a altos funcionarios del gobierno. No queda claro si efectivamente van o no a aportar armas. ¿De qué dependerá? Claro, ¿de qué depende? Porque lo otro también suena ilógico. Mire, en las leyes, en la naturaleza se explica. Según el artículo 179 que habla de la naturaleza del Código, los servidores de este cuerpo civil podrán hacer uso de medios disuasivos y coercitivos. Cuando se habla de medios disuasivos no estamos hablando de buenas razones, estamos hablando de armas. La Asamblea también aprobó reformas a la Ley de la Función Legislativa que, entre otras cosas, permite sancionar a legisladores que se ausenten injustificadamente a las sesiones del Parlamento o de las comisiones. Se establece un régimen sancionatorio progresivo que va desde primero una multa de un porcentaje de la remuneración mensual hasta la posible destitución. No pueden destituir a un legislador por faltas, porque es inconstitucional. Por delicadeza, dejémosle que sean los próximos legisladores, los próximos asambleístas, los que decidan. Esta misma semana se aprobaron también la Ley Agropecuaria y el Código Administrativo, que se sumaron a una cantidad de proyectos que a ojos de asambleístas de oposición se tramitaron de manera expedita por motivos evidentes. Lo que ellos están claros es que la próxima asamblea de 74 no va a ser tan fácil legitimar las leyes. En la nueva asamblea no tienen mayoría para aprobar leyes orgánicas. Para el oficialismo, las críticas de oposición no tienen cabida en el marco de la ley. Determina el Código de la Democracia que nuestras funciones culminan el 13 de mayo. Estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho. Otros proyectos y reformas que la Asamblea trató esta semana quedaron en el tintero de los nuevos legisladores, entre los que hay una mayoría de Alianza País que podría quebrarse con el paso del tiempo si es que 5 de sus asambleístas deciden dar un paso al costado, una posibilidad que no ha de descartarse cuando ya existieron antecedentes de aquello en la Asamblea saliente y cuando 25 de los legisladores de ese movimiento llegaron al Pleno a través de alianzas, una posibilidad que a criterio de muchos, País puso sobre la mesa en esta, una semana de aprobaciones maratónica en la Asamblea. Segunda parte entonces del programa, César, lo que tiene que ver con las leyes orgánicas que fueron aprobadas en el periodo anterior o durante los 10 años anteriores. ¿Esto les deja con las manos atadas a ustedes? Poco pueden reformar, poco pueden Algunas cambiar. cosas son difíciles de reformar, como por ejemplo las enmiendas constitucionales que tendrían que hacerse solo vía consulta popular. Es decir, en este manejo interpretativo de la Constitución, al tener las 2/3 partes de la legislatura durante 10 años, se han hecho lo que ha querido, ¿no? Y claro, una reforma constitucional como era
esta tan importante de la reelección indefinida, no, fundamental para la democracia ecuatoriana. Se hizo vía una enmienda, vía una interpretación legislativa, levantando la mano en el Congreso, sin consultarle al pueblo ecuatoriano. Entonces, estos son temas fundamentales de la nueva legislatura, del nuevo gobierno. ¿Qué vamos a hacer con estos temas fundamentales para la gobernabilidad del país? Aquí tenemos que dar paso a una consulta popular. ¿Ustedes proponen eso? Nosotros creemos en la consulta popular porque el mandante, para temas como este tema, el tema de las Fuerzas Armadas civiles, así lo he puesto yo, Fuerzas Armadas civiles, porque es inconstitucional de entrada porque viola la Constitución. La Constitución claramente establece, hay que leer la Constitución, que la seguridad interna y externa del Estado lo tiene la policía y las Fuerzas Armadas. Consulta popular también parece. Preguntémosle al pueblo, pues si aquí mi querido Andrés, a los ecuatorianos le preguntamos si es que queremos corrida de toros, peleas de gallos, casinos o no casinos. Y no le preguntamos si queremos reelegir al presidente indefinidamente y no le preguntamos si queremos una Fuerza Armada civil que nos venga a cuidar a los ecuatorianos cuando tenemos policía y Fuerza Armada. Creo que estas cosas de última hora, por el apuro, son salidos de los pelos. A ver. Fui parte de la Comisión de Enmiendas y luché a lo largo y ancho del país para que no se hagan enmiendas a la Constitución simplemente levantando la mano en la Asamblea. Tenía que hacerse consulta popular. ¿Usted es partidario de la consulta popular? Por supuesto, porque... Ahora, ¿con qué mecanismo? Es simplemente una proclama, muy difícil de implementar. Bueno, pero uno tiene que hacer lo que cree que debe hacerse. Si es que no es posible porque los otros son más, pues esa es la democracia. Pero, y con relación a lo que Martina nos presentó, inclusive Armando Aguilar, legislador oficialista, usted acaba de enseñar a toda la teleaudiencia, manifestó que algunas leyes deberían dejarse para el próximo periodo. Por ejemplo, de la seguridad ciudadana, que es inconstitucional, ya lo ha dicho César claramente. Segundo, las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. ¿Qué perdíamos haciéndolo los nuevos legisladores? Esa era una acción de respeto. Ahora, que se hayan aprobado en las últimas semanas la ley de semillas, la ley agrícola, la ley del sector público, vamos, está bien. En otras palabras, hubo de las dos cosas. Pero, para contestar puntualmente a su inquietud, ya es hora que se tome la opinión de la gente como válida. No es posible, y repito, no es que quiero enfrascarme en el tema de Fernando Bustamante, pero el hecho de que él se haya abstenido en la votación de las enmiendas aquel 3 de diciembre del 2015 produjo que lo sacaran, cuando era obvio que una persona tenía pleno derecho a decir si está de acuerdo o no con una enmienda. Y segundo, sí se logró en ese transitar por todo el país, liderados por Guillermo Lasso, que el presidente actual de la República, que en 10 días dejará de serlo, inserte una disposición transitoria a fin de no poder ser candidato, porque la gente en un 85%, mi estimado Andrés, resolvió, y eso lo saben todos, todo el país, que no es dable la reelección indefinida. Verónica, ¿el tema de la consulta le parece atractivo lo que plantea César ahorita? Bueno, yo fui vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales y quiero aclararle a César que en nuestro país existieron 22 modificaciones constitucionales y ninguna fue consultada al pueblo. A diferencia de esta modificación constitucional que hicimos en diciembre del año 2015, cumpliendo todos los mecanismos legales y constitucionales, existió un dictamen de la Corte Constitucional que viabilizó esta enmienda constitucional. Respecto de la reelección, que usted le denomina reelección indefinida, en donde hay que precisar el término, es postulación sin limitaciones. Reelección indefinida significaría que con esta enmienda automáticamente se reelegiría una autoridad. Lo que hicimos es garantizar equidad en la participación de los ciudadanos para que todas las autoridades de elección popular, de los diferentes niveles de gobierno, desde juntas parroquiales hasta presidente de la República, puedan postularse sin ningún tipo de limitaciones. Hay también que recordar que en el año 94 ya se consultó respecto de la postulación sin limitaciones. El pueblo ecuatoriano le dijo que sí, dijo en las urnas, que sí quería postulación sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular. Una consulta para resolver, para dirimir esta... Se consultó al pueblo. ¿Y qué hizo el Bloque Social Cristiano del Congreso 94? Deliberadamente modificó el texto que aprobó el pueblo ecuatoriano y estableció reelección sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular, menos para el presidente de la República. Por ello, la exasambleísta Cintia Viteri estuvo casi 20 años en el Congreso por la posibilidad que tuvo
de ser reelecta por la provincia del Guayas. Verónica, la posibilidad de una consulta para ese y otros temas como planteado. Es que sería desconocer lo aprobado por el 63% de los ecuatorianos en el año 2008, donde quienes aprobamos la Constitución de Montecristi, aprobamos también las vías por las cuales puede ser modificada, entre ellas la enmienda vía parlamentaria. ¿Le satisface eso, César? No me satisface, no me satisface porque la Constitución vigente no es la del 98, sino la del 2007 de Montecristi. Y por lo tanto... A esa me estoy refiriendo, a la Constitución del 2008. Clara, la Constitución de Montecristi es muy clara, es mandatoria. Habla de que las reformas a la Constitución tienen que ser vía consulta popular. Y lamentablemente se interpretó la Constitución a conveniencia de la bancada oficialista y del partido gobierno para hacer vía enmiendas una reforma constitucional que tenía que ser solo de acuerdo a la Constitución vía consulta popular. No hemos desconocido la institucionalidad del Estado. Fue la Corte Constitucional la que dictaminó que 15 de los 16 temas planteados podían tramitarse vía enmienda en la Asamblea Nacional. De tal manera que, acatando ese dictamen del máximo órgano de administración de justicia constitucional en nuestro país, fue que procedió a tramitar la Asamblea Nacional esas enmiendas constitucionales. Patricio, enseguida, Carlos, te debo la palabra. Dame 30 segundos. Verónica, una aclaración. El propio presidente de la República, en presencia tuya y mía, el 24 de mayo del 2014, instó a ustedes, a la bancada oficialista, a que active una reforma constitucional para establecer la reelección indefinida. Todos los canales lo tienen grabado. Por tanto, no es un tema solamente semántico. Ustedes impulsaron la reelección indefinida, palabras textuales. Pero el pueblo elige quién se queda y quién se va. Eso es el pueblo, por eso la consulta popular. No es que automáticamente se reelige a una autoridad. Bueno, yo creo que vale insistir en un tema. La Constitución es producto de una voluntad popular en Montecristi y por otro lado, los asambleístas, en este caso, el periodo que terminó, los asambleístas del periodo que terminó, donde tuvimos pues, un bloque de 100 asambleístas, pues tomamos decisiones por mandato del pueblo ecuatoriano. Es decir, el pueblo ecuatoriano elige a los asambleístas para que en su representación tomen las decisiones que pues, la Constitución señala. Y en este caso, la Constitución señala las enmiendas, la vía de las enmiendas, señala la vía de las reformas en respecto de la Constitución. Sí, pero es en el caso de la reelección, estamos claros. Pero hay otros temas que ha planteado César Ron, que me parece que podrían ser puestos en consideración en una consulta popular, Carlos. Bueno, lo que pasa es que nosotros en cada periodo legislativo no podemos pretender refundar el país, borra y va de nuevo. Yo creo que debemos tomar decisiones responsables de larga visión, de tal forma que, pues, si hay algún movimiento político que quiera impulsar una reforma constitucional, pues en línea a lo que establece la Constitución. Reforma constitucional, ¿verdad? O sea, pueden hacerlo. No nos olvidemos que también hubo petición de reforma constitucional, ¿no? Que pues que no tuvieron que no cumplieron con las condiciones establecidas por la Constitución. La posibilidad de consultar al pueblo si es que quiere este cuerpo de seguridad civil. Por ejemplo, eso no es un tema constitucional. No tiene por qué estar ahí. Bueno, yo creo que aquí se han dicho algunas cosas a medias. Se ha dicho que desde la primera vuelta y la segunda vuelta se han aprobado leyes en tiempo récord. Todas estas leyes eran leyes que o proyectos de ley que ya habían pasado el primer debate, únicamente faltaba el segundo debate. Y en el caso de la ley que estamos hablando de un proyecto de ley que se debatió por 6 años. Por 6 años. La ley de seguridad ciudadana, este último cuerpo legal que quiere crear una fuerza armada civil. No es una fuerza armada. Escúcheme bien, cuando usted arma a un grupo armado de la sociedad civil, ¿cómo se llama eso? Pero si la legislatura durante 10 años nunca se reunió un sábado a trabajar y con una premura insólita en el país, la última semana, hasta el sábado trabajaron porque había que sacar esto como sea. Hay que hacer las leyes bien hechas. El Ecuador hoy demanda, el país necesita leyes buenas para el país. El país está pasando por una situación muy grave y vamos a tener que buscar consensos. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo, igual que 6 de cada 10 ecuatorianos no votó por Alianza País. Entonces hay que gobernar para todos los ecuatorianos, no solo para los que votaron por el partido de gobierno, por el partido ganador. El tema económico es muy grave. El Ecuador no puede esperar medidas, tiene que tomar medidas.
medidas importantes para recuperar la dinámica económica, para recuperar la producción, para recuperar la confianza, para poner en marcha el país, para que regresen los capitales, para que haya emprendimiento, para dejar de tomar los fondos de pensiones de los jubilados, de los maestros, de los militares. Es decir, hay tantas cosas que se tienen que hacer en el Ecuador, pero una situación de esta naturaleza, que se puede resolver consultándole al pueblo ecuatoriano, le queremos negar al pueblo ecuatoriano una consulta popular para que él decida si quiere o no quiere un cuerpo armado civil. César, tengo que ir a la publicidad. Retornamos para continuar sobre este tema que ha planteado nuestro invitado. En un instante, Hora 25. Estamos en Hora 25 y nuestro tema de hoy es la nueva Asamblea Nacional, cuyas cabezas se decidieron esta mañana. Son 368 los proyectos que quedan en trámite desde el 2009 y que deberá además tratar la Asamblea que hoy se constituye. 12 de ellos se aprobaron esta semana, pero 5 de ellos y otros más quedaron en el tintero. Y justamente es sobre esos temas de los que vamos a hablar a continuación y también sobre la polémica que podrían despertar en el nuevo periodo legislativo. Pese a las maratónicas sesiones de la Asamblea durante su última semana en funciones debatiendo leyes y reformas, algunos proyectos quedaron en el tintero y continuar su aprobación constituirá uno de los retos de la Asamblea entrante a ojos del Observatorio Legislativo. Cuando se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, uno de los argumentos para solicitar su inconstitucionalidad fue que era un proyecto de ley que fue debatido por la legislatura anterior. Entre los proyectos a tratar yace el Código de Participación Ciudadana, que plasmaría lo que fue el Decreto 16, luego transformado en el Decreto 739 en ley. Decreto criticado en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por su carácter restrictivo sobre las organizaciones sociales y que dio paso al cierre de organizaciones como Pachamama y la UNE. Mientras Lenín Moreno en campaña mencionaba que era necesario reformar el Decreto 16, que ahora es Decreto 739, Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presenta esta propuesta de ley. Tenemos un nuevo momento político con un nuevo presidente que tendrá que revisar los decretos vigentes, que tendrá que reevaluarlos, reeditarlos si es necesario. El Código de la Salud será otro tema que deban evaluar sobre lo que los legisladores salientes dejaron escrito esta semana la nueva Asamblea y el nuevo gobierno. Eso pese a que Lenín Moreno pidió que se debatiera al iniciar su mandato para socializarlo mejor con la ciudadanía. Yo creo que es totalmente válido el pronunciamiento de Lenin, pero recordemos que este es tan solo el primer debate. Creo que es dejar enrumbado el tratamiento de un código. Ahora, si una paciente desea hacerse la cesárea por voluntad propia, se establece como que es un delito y el médico es el que tiene que pagar la sanción. Sentadas las bases de esos proyectos y la aprobación de otros, la compatibilidad de la acción legislativa con las promesas de Moreno podría constituir un reto más para el futuro legislativo del país. Yo aspiro que con el bloque de asambleístas del país pueda existir una buena relación, una buena coordinación, pero también pretender regresar derechos o vulnerar derechos que ya se han adquirido. Yo pienso que por ese lado la Asamblea, por parte del país, no darán paso. Por ahora, este asambleísta saliente considera viables algunas de las prometidas reformas a la Ley de Comunicación. Las facultades que tiene el superintendente, sí, habría que revisarlo. En cuanto a las sanciones económicas. En el caso de la revisión de tributos, la respuesta es más ambigua. Se suma a los desafíos legislativos el de visibilizar una fiscalización que los asambleístas de oficialismo defienden, pero que los de oposición consideran la gran deuda de este periodo. La asamblea que se va usaba otras comisiones para llamar a funcionarios a que comparezcan ante el legislativo, pero no a la comisión que debía ser usada, que era la comisión de fiscalización. Desterramos el concepto de fiscalización política como una herramienta de chantaje y de show mediático. Para ella fiscalizar era golpear las puertas de los funcionarios y decir cuenten qué están haciendo. Esas puertas se golpearon en varias comisiones de la legislatura saliente, pero no en la de fiscalización. Comparecieron así el contralor, el fiscal, gerentes de empresas estatales e inclusive ministros sin que se esclarecieran por completo los casos que los llevaron a una mesa a la que personajes como Carlos Pareja y Yanuseli difícilmente volverán ahora que viven en el exilio. Mesa en la que se solicitó un juicio político en 4 años y no se dio paso a ninguno.
los retos de la asamblea que se ha inaugurado el día de hoy. Verónica, un poco en relación a lo que decía el ingeniero Ron, por favor. Bueno, César hablaba de la necesidad de realizar una consulta popular y a la vez topaba temas relacionados con el fortalecimiento del aparato productivo para poder generar mayor empleo en nuestro país. Entonces, ¿por qué más bien no pasamos, estimado César, a analizar en la Asamblea Nacional una reforma política que tope temas estructurales? Usted que fue candidato a la prefectura del Guayas, por ejemplo, la necesidad de que los prefectos sean electos por el padrón rural para que puedan cumplir con las funciones que están establecidas en la Constitución de fomento productivo, de vialidad rural, del riego. Hay muchos espacios rurales que están abandonados por las prefecturas que necesitan ser atendidos. El gobierno central ha tenido que darle haciendo el trabajo en vialidad rural, por ejemplo, a muchas prefecturas de nuestro país, que por lo general las prefecturas... ¿Y esa reforma estructural por dónde tiene que ir? ¿Por la Constitución? Por la Constitución, reformas que podemos... Por eso, y eso entonces calza con lo que acaba de decir César, una consulta popular. No necesariamente pueden pasar por una consulta popular, no necesariamente, sino una salvo reforma que haya política. una decisión del bloque mayoritario. Así es, claro. y del organismo constitucional que tiene que emitir un dictamen sí. previo. Pero es una reforma política que se la puede tratar dentro del legislativo con mayoría calificada para su aprobación. Okay. Patricia. Papel de la nueva asamblea es el tema Tarea que para ir terminando. Así es. Yo creo que es clave para este país, para la vigencia democrática de este país, reformar la perversa y equivocada ley de comunicación. Porque no hay mejor aliado de un gobierno honesto que una prensa investigativa, que una prensa libre que cuente la verdad. Hago una analogía. La revista Vistazo pregunta en un análisis, ¿por qué no cae Maduro? Me pregunto. Y ya replicó esto el Telégrafo. Eso es lo que pretendieron cuando Página 12 de la Argentina decía barbaridad y media en contra de Guillermo Lasso y pretende el oficialismo que eso lo publiquen todos los canales de televisión independientes y los medios de comunicación escrita. Es que no es posible que en este país se castigue, no solamente por lo que se publica, Andrés, sino por lo que no se publica. Y decía yo esta mañana, si Ripley resucitase, se vuelve a morir, al ver que en este país se castiga porque una noticia no fue cubierta a gusto del poder. Carlos, por favor. Bueno, yo creo que hay muchas tareas para la nueva legislatura, ¿no? Es importante entender que en este último periodo que termina hace unos días atrás, pues se ha hecho una producción legislativa muy importante. Recordemos que el periodo legislativo pues actualizó leyes, hizo leyes que estuvieron allí sin ser tocados, sin ser pues, reformados por 70 años, como el Código Integral Penal, o como la ley de aguas, que estuvo alrededor de 60 años, o la ley de pues, extranjería, la ley de naturalización, que estuvo ahí alrededor de 40 años, más de 40 años. De tal manera que pues, hemos ganado tiempo, pues, y aquí nos encontramos también en una situación de que cuando hacemos las cosas rápidas, pues se dice, ¿por qué se hace tan rápido? Yo creo que debemos ser mucho más objetivos, avanzar en función del país, de tal forma que, pues, en base al diálogo, como se está dando desde esta primera sesión, entre las distintas bancadas, pues hacer las reformas que convengan al país. Yo creo que no podemos imponer pues una agenda de un grupo exclusivo, mucho menos pues legislar en función de élites que en el pasado pues tomaban las decisiones. Cambio estructural, propone Verónica. Le tomo el guante. A ver. Claro, porque el cambio estructural, por ejemplo, tiene que empezar por regresar a las 3 funciones independientes de la estructura del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Más complicado. ¿No es cierto? Bueno, pues la consulta popular lo puede hacer. La consulta popular lo puede hacer. Y devolverle al Congreso, ¿no?, la facultad de elegir las autoridades de control. Si estamos hablando... Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Aquí vamos a hablar claro. Porque, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de corrupción. 10 años que no ha habido fiscalización. La corrupción campea en el Ecuador. He escuchado a muchos legisladores en la campaña hablar de que van a combatir la corrupción. Bueno, yo les tomo el guante. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cambiar la Constitución. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una reforma política? Lo hacemos. ¿Estructural? Estructural. Hay que consultarle al pueblo en estos temas fundamentales de fondo, porque si no, esto es solo un maquillaje. Y el Ecuador no está para maquillaje. El Ecuador necesita cambios de fondo. Y los cambios de fondo, preguntémosle al pueblo ecuatoriano qué es lo que quiere. Última ronda. Carlos, con usted empezamos 30 segundos y vamos a hacer así. Bueno, el cambio somos nosotros. El Ecuador votó por el cambio
pues en la década pasada el Ecuador ha votado por el cambio, que somos la Revolución Ciudadana, de tal forma que pues lo que no se hizo en 50 años, lo hemos hecho en 10 años. Y creo que en la legislatura vamos por esa misma dirección. Nosotros no podemos contradecir esa decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano, pues que legitimó la Constitución de Montecristi, y pretender interpretar antojadizamente pues para cambiar cuando nos dé la gana, de ninguna manera. Okay. Verónica, 30 segundos. Bueno, tenemos muchos retos en este próximo periodo legislativo. Creo que también es necesario contar con una nueva ley de seguridad social en nuestro país para contar con un instrumento que permita garantizar lo que dice la Constitución, que la seguridad social es universal y es obligatoria. Y para ello necesitamos una ley integral de seguridad social sin desconocer los avances que hemos tenido en seguridad social en nuestro país. Necesitamos trabajar en conjunto, en equipo. Hemos pasado dificultades a propósito de los temas electorales. Necesitamos unidad, necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos una oposición propositiva, no una oposición cuya propuesta sea decirle no a todo. Necesitamos garantizar la verdadera libertad, que es tener justicia, que es tener equidad, que es tener redistribución de la riqueza y un Estado desprivatizado. Patricio, 30 Oposición segundos. propositiva. Presentamos 38 proyectos de ley y yo fui el jefe de bloque hasta ayer. ¿Sabe usted, Andrés, de Opinión Pública, cuántos de esos 38 proyectos fueron aprobados? 0. Espero que en esta nueva legislatura que se inició hoy, más equilibrada, se empiecen a tratar temas como los vendedores urbanos, el primer empleo, el trabajo juvenil, cosas que serían buenas para la familia ecuatoriana y que se las apruebe, no solamente porque vienen de Carondelet, Andrés, sino porque la oposición propositiva, como ha sido la nuestra, sea tomada en cuenta con un poquito de democracia. Democracia no solamente es ganar una elección, hay que practicarla todos los días. César. Nosotros hemos venido a esta legislatura a proponer y a resolver los graves problemas del Ecuador, en lo social, lo político y económico, no pueden esperar. Tenemos que buscar acuerdos y todos los mecanismos para sacar el país adelante. Apoyaremos todas las propuestas de ley, vengan de donde vengan, que sean buenas y viables para mejorar esa condición de vida de los ecuatorianos. Vengan de donde vengan y nos opondremos, eso sí, a todo lo que afecte al pueblo ecuatoriano y especialmente a los más pobres. Muchísimas gracias a Verónica Arias, Patricio Donoso, Carlos Viteri, César Ron. Ellos han estado aquí en el estudio de Hora 25 para analizar lo que ocurrió hoy, la inauguración del nuevo periodo legislativo y, por cierto, los retos que tiene el Parlamento en el transcurso de los próximos años. Felicidades, Ecuador. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Teleamazonas presentó Hora 25.